En los problemas, pues básicamente lo que hacemos es aplicar los principios físicos que conocemos, que es la segunda ley de Newton, ¿sí? Utilizar un marco de referencia inercial que esté quieto en general, ¿sí? Aplicamos nuestros conocimientos. La idea es siempre obtener o plantear una ecuación de primer orden, ¿sí? Aunque a veces, por lo que nos están pidiendo, pues tenemos que resolver dos ecuaciones de primer orden, primero para la velocidad, luego para la posición, como en este caso, para poder llegar a lo que nos piden, ¿no? Luego en este problema, pues igual nos decían que se lanzaba, entonces una masa hacia arriba con una velocidad inicial de v0, querían saber cuánto era la distancia máxima, es decir, cuando la velocidad sea cero, ¿no? Va a llegar un momento en que se va a detener y a partir de que se detiene, pues comienza a caer, ¿no? Y hay dos fuerzas que van haciendo que pierda energía, se detenga, que es la fuerza de fricción con el aire y el peso, ¿no? Entonces, bueno, eso lo resolvimos como una ecuación de primer orden, ¿sí? Esta que está aquí. Entonces dijimos que la condición inicial era que b de 0 era en 0, era b0, y que en este tiempo llamado asterisco, pues era cuando se iba a detener, ¿no? Es decir, que cuando evaluáramos la velocidad en este tiempo, pues tendríamos que tener que ya se detuvo la masa, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos fue resolver la ecuación de primer orden, integrar, ya que integramos, ya obtuvimos esta velocidad, entonces queremos cuando es cero, obtuvimos aquí el tiempo, despejando, o sea, aplicando bueno, primero despejamos y luego aplicamos el logaritmo. Entonces, cuando aplicamos el logaritmo, bueno, ya nos queda esto y nos quedó este tiempo, ¿no? Entonces, lo que teníamos que hacer ahora era ver que la velocidad, pues no es más que la derivada de la ¿qué? De la posición, ¿no? Entonces, teníamos que integrar la velocidad, ¿sí? En este caso, la velocidad ya la teníamos como función del tiempo, que es esta que está aquí con la flechita roja. Doc, está compartiendo. Perdón, ¿está compartiendo pantalla? No, no lo estamos viendo. Perdón. Ahora, gracias. Sí, entonces, bueno, este era el problema en el que nos quedamos. Integramos, obtuvimos la velocidad, que es esta que está con la flechita roja. Igualamos a cero toda la velocidad que dijimos que era cuando se iba a detener. Entonces, eso nos permite calcular el tiempo llamado t asterisco, que era este de aquí. En general, esto se puede escribir también, si meto el signo menos aquí, pues se invierte esto, ¿no? Entonces sería 1 más B0M en GK, ¿no? Porque lo paso para abajo, queda así, GK divide y ajá. Entonces puedes meter el signo menos, no sé, aquí con las propiedades del logaritmo, ¿no? Bien, entonces ahora hay que resolver esta ecuación diferencial que tenemos por acá, ¿no? Que sería la velocidad, que es la derivada de la posición con respecto del tiempo. Pues otra vez esta ya nada más hay que integrarla, se integra y se evalúa, ¿no? Entonces tenemos la integral de que está aquí, que nos va a dar m en k con signo menos por la exponencial de 0 a t. Esta también, cuando yo ponga m en k, se cancela, es negativa, se queda g, y al integrar nada más me da menos este factor que es g k en m por t. Aquí ya no tendría que ser igual a k por ft sobre segundo. O sea, todo debe de estar en esto que está aquí, pues está en libras, es correcto. Aquí recuerden que tenemos que tener cuidado, ¿no? Cuando nos hablan de libras fuerza, de libras masa. Entonces, bueno,
Aquí esta parte de aquí nos permite calcular la constante de ¿qué? De proporcionalidad, la K, ¿no? Esa parte que está ahí. Dice, si el bote pesa 230 libras y el único pasajero pesa 160 libras, y si el motor puede ejercer una fuerza estable de 50 libras, ¿sí? En la dirección del movimiento, entonces, bueno, esta fuerza que tienen ustedes aquí, en este caso sería de 50 libras, como no lo marcan, y tendría la dirección de I, ¿no? Vamos a llamarle, que sea por acá. Pues tenemos que poner nuestro marco de referencia. ¿Sí? Está el peso, tienen, en este caso el peso, sería la suma, ¿no? De M más M por G. En este caso puedo poner eh, así, le puedo poner aquí, ¿cómo le llaman ustedes? IJ, en física, el doctor. Nada más sería así, ¿no? O sea, si está en equilibrio, si se mantiene en equilibrio en el eje Y, bueno, pues en este caso mi velocidad, le voy a poner aquí una X de T, esto a que sería igual, pues a las fuerzas que están actuando, ¿no? Pues en este caso la única fuerza que está actuando sería menos KB de T, más la fuerza constante, en este caso lo voy a poner así como una magnitud, donde esta magnitud son 50 libras, el K vale 2, entonces aquí habría un 2 por todo esto. Entonces, la suma total de las masas, ¿cuánto es? Serían 390. Entonces, vamos a tener aquí un 390 libras, la derivada con respecto de X, de Bx de T, igual a menos 2. Bueno, de hecho, ya hay que pasarlo al otro lado para dejarlo como una de primer orden. Entonces, pasaría con más 2 entre 390 DT igual a 50 entre 390. Nada más aquí vuelvo a repetir, ¿no? O sea, hay que, hay que ver que las cosas estén en las unidades adecuadas. Y pues ya con esto lo único que tengo que, acuérdense que siempre tienen que estar dado en metro, kilogramo, ¿sí? El tiempo en segundos y esto. Pero cuando nos sacan luego de ese sistema, pues tenemos problemas, ¿no? Entonces, bueno, hay que checar que todo esté en las mismas unidades, ¿no? ¿Sí? Para que, ¿cómo se llama? Pues podamos resolver el problema. En este caso tenemos que checar, eh, aquí tengo la derivada de la velocidad, es decir, tendría una aceleración. Ese tendría que estar en pie sobre segundo cuadrado. Entonces, aquí, nada más déjenme ver, pues igual y tenemos que checar, ¿no? Porque nos están dando
una fuerza de 50 libras, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí seguramente la masa nos la están dando en, ¿cómo se llama? Igual en libras, ¿no? Entonces, esto de aquí, yo lo escribí ya como la suma, pero seguramente tengo que hacer una cuenta que sería multiplicar por la gravedad, ¿no? Aquí también tengo que hacer una cuenta, para la constante no, pero para la fuerza del motor sí tengo que hacer una cuenta, ¿no? Tengo que hacer una conversión. Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Aquí, por ejemplo, para corregir esto, pues yo tendría, déjenme quitar esta. Estas condiciones se quedan, pero aquí pues tengo que poner aquí a G, ¿sí? Para que sea todo el peso, ¿sí? Y aquí tengo que hacer una cuenta, ¿no? Con esta fuerza que tengo, ¿no? Porque a final de cuentas la derivada es una aceleración. Entonces, esto, al final ya después del despeje, todo tiene que tener que unidades. ¿Qué unidades tiene que tener si es una aceleración? ¿Pi sobre segundo cuadrado? Exactamente, ¿no? Pi sobre segundo cuadrado porque está en el sistema inglés, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay nada más que tener cuidado, pero esta sería la ecuación más o menos que tenemos que resolver. Y estas son nuestras condiciones, entonces ya ustedes lo pueden hacer y ya pueden plantear. Entonces vamos a platicar más o menos, ¿sí? Sobre los circuitos, ¿no? Ustedes por ahí en la medio superior, ustedes vieron un curso, ¿no? Depende de la carrera que vengan, pero todos llevaron física. Y pues ven circuitos, ¿no? Entonces, en los circuitos que nosotros ahorita podríamos tocar, son aquellos circuitos donde tengo ciertos elementos como resistencias, puentes, inductancias y capacitores. Esos son el tipo de circuitos que puedo resolver y van a ser aquellos circuitos que van a ser aquellos que su modelo matemático esté dado por una ecuación de primer orden, ¿sí? Entonces, esos son los que vamos a poder checar. Entonces, bueno, en general en circuitos, pues siempre necesito conocer la ley que rige a cada elemento. En este caso, las resistencias son regidas por la ley de Ohm, eh, la cual pues es esta que les presento aquí. Donde E sería el voltaje o la diferencia de potencial, y sería la corriente, R la resistencia, que está dada en ohms, y que es la corriente que pasa a través de la resistencia. En este caso, esta se da en amperes. La multiplicación de amperes por ohm pues, me genera volts. E está dado en volts, en este caso. Para poder resolver circuitos, pues yo necesito lo que son las leyes que rigen a cada elemento, como la resistencia, que se rige por la ley de Ohm. Ahorita vemos las otras. Y voy a necesitar en general, dos leyes, ¿no? Las dos leyes de Kirchhoff, que dicen que la suma de caídas de tensión en una malla cerrada, o ahora sí que en un circuito cerrado, debe de ser igual a cero, o esa que se conoce como ley de mallas, o la de nodos, que dice que no la estaríamos ocupando aquí porque todo lo que nosotros podemos hacer ahorita con ecuaciones de
Y orden 1, pues, se resuelve el sistema de una malla, ¿no? Pero la otra ley de Kirchhoff se llama de nodos, donde dice que la suma algebraica de corrientes que entran en un nodo debe de ser idénticamente cero, ¿no? Entonces, bueno, con las dos leyes de Kirchhoff y ¿cómo se llama? Y las leyes que rigen a cada uno de los elementos, pues lo vamos a tener. Entonces, bueno, las resistencias en general, vamos a tener que el elemento como tal lo vamos a representar así, ¿no? Con dos extremos. Esto sería la resistencia. Este es el símbolo de la resistencia, ¿no? Y la resistencia viene dada en ohms, ¿sí? Y lo vamos a representar por este símbolo que está aquí. Otro elemento, como les había dicho, que era otro que podemos encontrar en los circuitos, pues van a ser los inductores, ¿no? Los condensadores que puedo tener, ¿no? Donde los inductores y condensadores, bueno, voy a tener que estos son ciertos fenómenos, ¿no? Uno pues va a almacenar, otro va a disipar energía, sí, en este caso el condensador almacena. Entonces, eso me va a provocar una cierta dinámica o un cierto, no, sí, dinámica, es decir, un comportamiento en la corriente del circuito, en el voltaje del circuito. Ajá. Entonces, bueno, la caída de voltaje a través de un inductor es proporcional a la tasa de tiempo instantáneo de cambio de corriente. Vamos a denominar por L la caída de tensión o la caída de potencial en un condensador, en un inductor, y viene dado por L. L se le llama la constante de proporcionalidad, que es llamada inductancia, y la diferencia de potencial o caída de tensión viene dada por esa inductancia y se multiplica por la derivada con respecto del tiempo de la corriente que está circulando por el inductor. ¿Ok? En este caso, para un condensador, sí, la caída de voltaje es proporcional a la carga eléctrica instantánea en el condensador. Entonces, bueno, de hecho, vamos a tener que, en este caso, en el condensador, pues la diferencia de potencial, la diferencia de potencial de la caída de tensión viene dada por ese, ¿cómo se llama? Por esa expresión, ¿sí? Donde la constante de proporcionalidad es 1 en C, donde C es la capacitancia, es decir, la capacitancia, esta se da en farads, la inductancia se da en henrys o henrios, como le quieran llamar, la capacitancia se da en farads, y dice que 1 en C sería la capacitancia. Esto que está aquí, no sé por qué no me lo puso bien, pero es 1 en C la constante de, ¿cómo se llama?, de proporcionalidad. Está bien, no sé por qué no lo compiló. Entonces, bueno, para los inductores, el símbolo que vamos a estar usando es ese. Este tiene una inductancia L y un capacitor igual voy a ponerlo así, como dos líneas paralelas, y ya saben que ustedes, esto tiene una capacitancia C. Entonces estos son los símbolos y estos son cómo se da la caída de tensión. Entonces, bueno, hay algunas relaciones que tengo. Para esto, sí, en este caso, la corriente se relaciona con la carga, ¿como quién? Bueno, pues la corriente en un circuito siempre va a ser la derivada de Q
con respecto de t. ¿Sí? Es decir, el cómo está cambiando la carga con respecto del tiempo. Esto es lo que nos va a dar una I de t, una corriente. Es como puedo relacionar las cosas que tengo, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ver nada más que podemos tener, ¿no? Entonces, bueno, aquí les pongo una pequeña tabla donde dice que el voltaje en general, ustedes lo van a poder ver siempre con el símbolo de B o con E, ¿sí? Entonces, en muchos textos le ponen voltaje, pero que ustedes pongan voltaje, diferencia de potencial, de hecho cuando lleguen a física 3 lo van a ver, o tensión, esas son las tres palabras que pueden ocupar, ¿no? La resistencia, y aquí está, ¿no? Su unidad es el volt, de la resistencia es el ohm, la inductancia es L, es así, siempre la van a encontrar como L y es un Henry, capacitancia es Farad, ¿sí? Y se da por C, la corriente son ampere, se denota por una I, y la carga Q, pues viene dado en Coulomb, ¿no? Entonces, esas son las leyes que nos permiten, ¿no? Entonces, como yo les había mencionado, pues las dos leyes de Kirchhoff son muy importantes porque las leyes de Kirchhoff nos dicen que, ¿cómo se llama? Pues son dos leyes de conservación, ¿no? Esencialmente, donde ahorita para lo que es lo que tenemos como ecuación de orden 1, bueno, pues vamos a trabajar sistemas que nada más tienen una malla, pero en general son dos leyes de Kirchhoff. Aquí nada más les estoy poniendo una que dice que la suma algebraica de todas las caídas de voltaje alrededor de un circuito eléctrico es cero. Entonces, bueno, nada más vamos a checar algunas cosas, ¿no? Entonces, a ver, nomás permítanme que alguien hizo una pregunta. Entonces, bueno, nada más vamos a ver aquí algunas cosas de circuitos que son necesarias. En circuitos eléctricos, por lo regular, una fuente de voltaje lo pueden poner así y esto es una fuente de voltaje en VDT, ¿no? O, dependiendo del tipo de voltaje que se maneje, entonces siempre que se tenga este tipo de nomenclatura, digamos que la línea más grande es el positivo, la línea más pequeña es el negativo. Aquí en la primera pues nos tendrían que indicar en caso de que así fuera, pero por lo regular este símbolo de alterno pues digamos que uno lo puede conectar como quiera, ¿no? Entonces esto también indica un voltaje, ¿ok? Entonces en circuitos nosotros tenemos, por ejemplo, puedo yo tener circuitos. Vamos a suponer que tengo algo como esto. Hay veces que se ocupa esta nomenclatura. Esto significa un switch.
Entonces, cuando el circuito está abierto, pues no está pasando nada, ¿no? Entonces aquí, con estos rectangulitos, esto puede ser una resistencia, una inductancia, lo que ustedes quieran. Entonces, ahorita estos que están aquí, como los indiqué, a estos les voy a llamar principio, a esto le voy a llamar fin, principio, fin, principio, fin, principio y fin, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo un circuito donde todos los elementos están conectados, o sea, un fin con un principio, 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 entonces se dice que mi circuito está en serie. Si tengo esto, fin con principio, fin con principio, fin con principio, fin con principio, entonces mi circuito está en serie, ¿sí? En un circuito eléctrico, yo tengo un voltaje, por ejemplo, en este caso, que va a alimentar al circuito, un VDT, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo el switch está abierto, pues no hay una circulación de corriente. A ustedes, bueno, la circulación de corriente ya van a ver cómo es, de hecho, en física. Pero bueno, este siempre va a ir de... Nosotros podemos ponerla como queramos, ¿sí? Que circule en sentido horario o en sentido antihorario. Pues digamos que eso siempre nos va a generar la misma ecuación, ¿sí? A nosotros, y vamos a poder resolver, ¿no? Si nos queda un signo menos, los signos ya son cuestión de interpretación física, ¿no? Pero en general a esto se le conoce como ¿cómo se llama? Como un circuito serie y debe de satisfacer esto. Nosotros, lo que hagamos, siempre por convención, vamos a tomar que la circulación de nuestra corriente I es en sentido horario, ¿sí? Siempre vamos a considerar que la corriente está circulando en sentido horario, ¿ok? Siempre lo vamos a considerar así. Entonces, cuando nosotros tengamos, si es que se les llega a aparecer un problema, tienen primero que checar que esté en serie. Una vez que se cierra el circuito el W, entonces nuestra fuente empieza a alimentar a los elementos que vivan aquí. Aquí nada más puse 3, pero puede haber muchos más, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando está cerrado, si yo puedo partir, si yo puedo partir de un punto y siguiendo la corriente, una corriente que yo tenga, puedo llegar al mismo punto, entonces eso me representa algo que yo voy a determinar con el nombre de malla. Entonces, en este caso, como yo les había dicho, ahorita nada más podemos resolver circuitos que tengan una sola malla, ¿no? Como esta, ¿no? O sea, el circuito está en serie y tiene una sola malla, ¿no? Parto de este punto y sigo la corriente y vuelvo a regresar a este punto que denominé como 1, ¿sí? Entonces, lo que dice la ley de Kirchhoff es, bueno, si tú tomas este voltaje más el voltaje en este elemento, le voy a poner elemento 1, elemento 2, elemento 3. Si tú consideras la suma de estos voltajes, como tienes una malla que es una malla cerrada, ¿sí? Entonces la suma de esos voltajes, la suma algebraica, es idénticamente igual a 0, ¿sí? Por supuesto, cuando uno trabaja circuitos de este estilo, ¿sí? Que pueden ser, de hecho son circuitos pequeños, pues uno no considera las pérdidas que pueden ocasionar, porque a final de cuentas estos circuitos se conectan, ¿no? Con cables.
y uno no considera las pérdidas que puede haber en estos cables, ¿no? Porque a final de cuentas, por ser un cable que une, pero también tiene una resistencia, ¿no? Pero la resistencia es muy pequeña, ¿no? Uno lo desprecia, entonces realmente uno lo que analiza es el efecto que puede tener la fuente sobre los elementos que están conectados en el circuito. Entonces, esto es lo primero que tenemos. Nosotros siempre tenemos que checar que tengamos un circuito en el cual es una sola malla, ¿sí? Donde se debe de satisfacer esto que les dije. Ustedes eligen cualquier punto, el punto que quieran, y ustedes siguen su corriente que declararon en esa malla, y si esa corriente les permite partir de ese punto y regresar a ese punto, entonces tienen una malla cerrada. Entonces se puede aplicar la primera ley de Kirchhoff, una de las leyes de Kirchhoff, porque ¿para qué les digo cuál es la primera y cuál es la segunda? Porque ni sé. Ok, bueno, otra de las cosas que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Siempre que tengamos un circuito, lo voy a volver a escribir. No importa el tipo de elemento que tengan, mientras satisfaga, no sé cuántos elementos pueda tener, pero mientras satisfaga que esté en serie. De hecho, por acá podría haber más, ¿no? Y una vez que ustedes ya hicieron y dijeron cómo iba a ser su corriente, y ¿sí? Lo siguiente es, con la fuente yo no me puedo meter, la fuente ya viene indicada, o debe de venir indicada, ¿no? ¿Sí? Vamos a suponer que sea de esta manera, que me diga que aquí es más, pues este tiene que ser de menos, ¿no? ¿Sí? Entonces, con esa no me meto. Con cada uno de los elementos, ustedes lo que van a hacer es recorrerlo de principio a fin. Entonces, la manera en cómo atraviese la corriente, en este caso siempre va a atravesar principio a fin, por la manera como lo pusimos, ¿no? Para cada uno de los elementos. Entonces, ustedes siempre, esto se llama polarizar, van a polarizar de esta manera. Más, eso es una convención, ¿eh? Eso puede cambiar, ¿no? Para el primer elemento van a polarizar más o menos, para el segundo igual. Es decir, si la corriente lo atraviesa de esa manera, así como la pusieron, principio a fin lo atraviesa, bueno, es decir, entra por el principio, sale por el fin, entra por el principio, sale por el fin, así lo van a polarizar todo el circuito. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, se quedaría. Con el único que nunca nos vamos a meter es con este, porque este que viene aquí, lo que es la fuente, esa debe de estar indicada. ¿Sí? Esa debe de venir señalada si es más, si es menos, lo que sea. ¿Ok? ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? Yo sí, un montón, de hecho. Van a venir este tipo de problemas en el examen de mañana. Es que yo nunca había estudiado circuitos y me preocupa. ¿Y eso qué? Pues no sé si sea necesario, por ejemplo, con el pasado que teníamos que interpretar y luego con base a las leyes físicas, ya Pero, utilizar ecuaciones. ¿qué no pasaste por la prepa, compañero? Sí, pero mi prepa era humanista, no era una boca. Y eso ya ves, ¿para qué estudias humanismo? No, Ah, a ver, ajá. tranquilo, hombre. Miren, ¿Sí? esto es como los tiburones, ¿no? O sea, si tú me ¿Cómo? enseñas tus miedos, ahí te voy a atacar. Oh, Sí.
No, O sea, no les tengo miedo, nomás por el timing de que es mañana. estés tranquilos, hombre. Ah, Entonces, bueno. otra vez, el asunto aquí es este, ¿no? Pues están las leyes, ahorita vemos algunos ejemplos, sí, están las leyes, y estas reglas o convenciones que les estoy poniendo, pues es para que puedan construir sus cosas, ¿no? Realmente, aquellos que han estudiado circuitos, que vengan de algún área electrónica, o, bueno, es que ya no sé si las vocacionales hay electricidad, creo que ya no, electrónicas digitales y todo eso sí hay. Sí, todavía hay. Sí, pero creo que electricidad ya no. Yo fui de la penúltima generación de técnicos electricistas. Creo que ya después los quitaron. Bueno, entonces, este tipo de elementos otra vez son los que nos van a simbolizar las fuentes de energía, que en este caso son volts. Andan por aquí haciendo ruido. Entonces, otra vez, ¿no? Pues es un circuito que puede tener elementos, los que ustedes quieran, pero los únicos que podríamos nosotros resolver son aquellos que presenten la cualidad de estar en serie y que tengan una sola malla. O sea, en circuitos puede haber circuitos con n mallas, ¿no? Que la circulación de la corriente vaya en sentido horario o antihorario, bueno, eso es una convención, les vuelvo a repetir, la ecuación diferencial que ustedes van a resolver no va a variar. Puede existir algunas diferencias en cuanto a que diga que tienen un voltaje negativo y a lo mejor si toman un voltmetro es positivo, bueno, pero eso ya nada más es una interpretación física, ¿sí? Pero nosotros, ¿cómo se llama? Estas convenciones las hacemos pues para poder construir nuestros, ¿cómo se llama? Aplicar nuestra ley de Kirchhoff. Ya que llegamos a esta parte, pues esta es muy importante porque ya aquí yo voy a escribir, ¿no? La ley de Kirchhoff dice que la suma, les voy a poner J, ¿no? La suma de las caídas de potencial, o sea, los VJ de T, en un circuito cerrado tienen que ser cero. Ah, bueno, eso es lo que dice la ley, ¿no? Entonces nosotros, como es una suma algebraica, vamos a tomar lo siguiente. Vamos a considerar que BJ de T es mayor que cero. O sea, el voltaje nos lo va a dar la ecuación correspondiente, pero vamos a decir que es mayor que cero, es decir, a ponerle un signo positivo si la corriente I lo pasó de más a menos. Y voy a decir que el voltaje BJ, es decir, le voy a poner un signo negativo si la corriente atravesó al elemento de menos a más. De menos a más. Entonces, esa va a ser mi convención para ponerle signo a mis cosas, ¿no? ¿Sí? Si ustedes cambian el sentido de la corriente y eso, pues van a cambiar los signos, ¿no? Pero lo que no cambia es la ley física, ¿no? Que la suma algebraica de las caídas de potencial o de los voltajes que hay en este circuito debe de ser idénticamente cero. Bien, entonces, con esto que está aquí, pues nosotros vamos ya a tratar de resolver el primer problema. Y pues básicamente esto siempre es una interpretación, ¿no? ¿Puedo hacer un ejemplito? Entonces, de hecho lo voy a sacar del Spiegel. El Spiegel es un libro que les puse ahí en el, ¿cómo se llama? Se los puse ahí en el Drive que les compartí. Ahí está el Murray Spiegel. De hecho, hay muchas aplicaciones que podríamos hacer, ¿no? Pero realmente lo que falta es tiempo, ¿no? Pero bueno, podemos hacer algunas.
Por ejemplo, dice, una fuerza electromotriz o una diferencia de potencial, fuerza electromotriz, caída de tensión o voltaje, nos dice que tenemos una fuerza electromotriz o una FEM, comúnmente le ponen así, fuerza electromotriz. Para nosotros esto va a representar un voltaje. Dice que es de la forma E0, donde E0 es una constante, coseno de omega t. Omega es lo que se llama frecuencia angular, es decir, está dando un voltaje alterno, ¿no? El coseno es una onda que está multiplicada por una amplitud que se llama E0, ¿no? Esta cosa está en volts, ¿no? Entonces dice que tienen un voltaje de donde E0 y omega 0 pues son constantes, ¿no? Dice, en T igual a 0 se aplica a un circuito en serie con una resistencia en ohms y un capacitor en faradios donde R y C son constantes. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está diciendo? Dice, mira, tú tienes, vamos a escribirla de esta manera, ¿no? Y la voy a poner así, ¿no? Lo voy a poner así con el switch y ahorita lo interpretamos, ¿no? Entonces dice que tienen una resistencia, tienen un capacitor, entonces dice que la resistencia está en R y el capacitor está en C. Y siempre que les hablen de un capacitor o que les hablen de un inductor, en este caso el capacitor es algo que almacena carga. Entonces siempre nos tienen que dar la condición del capacitor. Si estaba totalmente descargado, es decir, que la carga era igual a cero, o si está totalmente, o si ya poseía algún tipo de almacenamiento, en este caso el capacitor pues almacena una carga y entre las placas se genera una diferencia de potencial o un voltaje, ¿no? Y si es un inductor, pues nos tienen que decir si estaba totalmente en condiciones, ¿cómo se llama? Donde no había ninguna, en este caso una corriente ahí, o si ya había alguna corriente en el inductor. En el caso de la resistencia nada más es algo que cuando pasa corriente a través de la resistencia, disipa. ¿Qué disipa? Pues disipa calor, ¿no? Esto, bueno, ya ahorita ya casi no se ve porque ya todos los focos son ahorradores, pero los focos esos de antes que tenían filamento, pues era eso, ¿no? Pasaba una corriente a través del filamento, lo calentaba y eso era lo que iluminaba, ¿no? Entonces, bueno, nos dicen que tenemos donde esto, y nos dan esto, ¿no? Nos dicen que y nos están diciendo que Q de 0 es igual a 0. O sea que el capacitor estaba descargado, ¿no? ¿Sí? Entonces dice que quiere que calculemos la carga para T mayor que 0. Entonces, bueno, aquí tienen su SW, ¿sí? Entonces, tienen este voltaje, V de T. En el momento en el que ustedes cierren el switch, va a circular una corriente de esta manera, ¿sí? Y entonces, pues nosotros vamos a aplicar lo que hicimos, nuestra convención, ¿sí? Para poder crear para poder formar nuestra, ¿cómo se llama? Pues nuestra ecuación diferencial. Entonces, en el momento T igual a 0, se cierra esto. En el momento que se cierra el switch, pues va a haber una circulación de corriente. Esa circulación de corriente, bueno, ya la pusimos como dijimos que iba a ser en sentido horario, y eso lo que hace es que tenemos que polarizar los elementos del circuito. ¿Vale? Ya lo dan de esa manera. Bueno, entonces, ahora lo que yo tendría que hacer es aplicar mi ley de Kirchhoff, ¿no? En este caso, ¿cuántos elementos tengo? Tengo una fuente, tengo una resistencia y tengo un capacitor. Entonces, bueno, voy a tener ahí 3 elementos, ¿no?
¿sí? Yo sé que la suma tiene que ser igual a 0. Entonces, nosotros dijimos que los que pasen de más a menos iban a ser positivos y los que pasen de menos a más iban a ser negativos. Entonces, vamos a empezar por la fuente, ¿no? Si aquí está el más, eso quiere decir que la corriente lo atravesó de menos a más. Entonces, este sería menos B de t. Los otros dos elementos han sido atravesados de la forma más menos. Entonces, voy a poner más el voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor, y esto es igual a 0, ¿no? Entonces, bueno, de aquí podemos ver que voy a tener el voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor, pues igual al VDT, ¿no? Que me están dando. Y tengo aquí ahorita que la carga, la condición inicial es que estaba en 0, ¿no? Bueno, entonces si yo me acuerdo, ahora sí, escribo lo que era el voltaje en términos de las, de cada una de sus leyes de caída de tensión, ¿no? Entonces el voltaje aquí viene dado como I por R en el caso de la resistencia, y en este caso viene dado como la carga entre la capacitancia, ¿sí? Entonces, pues vamos a escribirlo, ¿no? Entonces, en este caso, este puede ser sustituido R por I de t más Q de t entre la capacitancia igual a lo que me habían dado acá, ¿no? Que era E0 coseno de omega t. Bien, pero esto lo puedo reescribir, porque yo sé que la corriente es la derivada de la carga con respecto del tiempo. Entonces yo voy a escribir aquí la derivada con respecto de t, de q de t, más 1 en rc q de t igual a E0 entre r coseno de omega t con q de 0 igual a 0. Entonces ya tengo todo, ¿no? Tengo un problema, tengo una ecuación de primer orden, lineal, no homogénea, con coeficiente constante, y es un problema de condición inicial. O sea, ya me lo dieron, ¿no? Entonces ese ya lo puedo resolver fácilmente, ¿no? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo puedo reescribir el lado izquierdo, jóvenes? ¿Sí están de acuerdo? O sea, multiplico por lo que sería el exponente, toda la ecuación diferencial lo multiplico por e a la 1 en RCT. Aquí me faltó el t, perdón. ¿Sí? Entonces, ya multipliqué, y yo sé que si multiplico del lado izquierdo por ese factor, entonces se puede escribir como el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Ya sé que E me da el mismo, y la derivada del primero me daría este coeficiente 1 en RC. Entonces, bueno, si multiplico por dt a ambos lados, pues lo que voy a obtener pues ya es un diferencial exacto, que sería E1 en RCT
Q de T. Y del otro lado tendría E0 en R, T a la 1 en RCT, coseno de omega T de T. Entonces, cuando integre del lado izquierdo, que voy a tener? Pues voy a tener E1 en RCT, U de T, valuado de 0 a algún valor T, igual a E0 en R, la integral de 0 a T, de E a la 1 en RCT, coseno de omega T de T. Y en este caso, pues yo ya sé cuánto va a valer cuando yo evalúe el lado izquierdo en T, pues queda igual, pero cuando lo evalúe en 0, la exponencial es C1, pero el Q de 0 es 0, ¿no? Entonces, esto realmente me queda como E a la 1 en RC T, Q de T, igual a E0 en R, y tengo que realizar la integral, ¿están de acuerdo? Entonces tengo una integral de coseno, de una exponencial por el coseno, ¿no? O sea, esa la tendría que hacer por, ¿cómo se llama? Por partes, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Esas integrales se hacen por partes, entonces tengo que hacerla por partes para checar, ¿no? ¿Cómo quedaría? En este caso, para no tardarme, voy a utilizar la tabla, ¿no? Entonces, es un E por el coseno. Entonces dice que esto es E, es decir, aquí sería E a la 1 en RCT, que multiplica a, es decir, 1 en RC coseno de omega T, más omega seno de omega T, entre 1 en RC al cuadrado más omega cuadrado. Y esto tendría que ser evaluado de 0 a T. ¿Sí? Eso sería usando una tabla de integración. Entonces, bueno, ahí ya tengo casi todo, ¿no? El lado izquierdo sería E a la 1 en RCT, U de T. Y bueno, cuando yo evalúe en el límite superior, se queda lo mismo. Cuando evalúe en el límite inferior, pues me va a quedar una constante, ¿no? Entonces, en este caso, lo voy a poner, sería E0 sobre R. Pues sí, no le veo como... Entonces vamos a escribirlo, sería E a la 1 en RCT, y de este lado nos va a quedar un 1 en RC coseno de omega T más omega seno de omega T más omega cuadrada. Y luego sería menos, sería E0 en R. Cuando evalúan en 0, el E se hace un 1, ¿no? El seno se hace 0, pero el coseno es 1. Entonces les va a quedar
1 en RC entre 1 en RC al cuadrado más omega cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, si ustedes se fijan, ya puedo despejar, ¿no? Voy a tener el Q de T. Aquí va a ser igual. Entonces, bueno, vamos a dejar el de 0 en R. El primer término que ustedes tienen, cuando yo pase este E al otro lado, pues realmente pasa dividiendo, pero lo puedo poner en el numerador con un signo menos, se va a cancelar con este. Ok, entonces esta parte nada más quedaría la parte de 1 en RC coseno de omega t más omega seno de omega t entre 1 en RC al cuadrado más omega cuadrado. Y del otro lado, ¿qué nos queda? Pues nos queda la parte de E0 en R. Seguramente se puede hacer un poco de álgebra entre esto, pero no lo voy a hacer. RC entre 1 en RC al cuadrado más omega cuadrado por E a la menos 1 en RC T, ¿no? Entonces ya tienen cuánto vale el Q de T, ¿no? Entonces, si ustedes ya saben cuánto vale la carga, que era lo que nos pedía el problema, entonces yo ya puedo obtener ¿cómo se llama? La corriente, ¿no? Entonces, pues eso ya, ¿cómo se llama? Ustedes lo podrían obtener sin ningún problema, ¿sí? Derivando, ¿no? Pero en general, si ya tienen la carga, pues la ecuación que está acá arriba, bueno, con la visto de que la derivada de la carga con respecto de T, entonces ya tengo la corriente, podría calcular el voltaje en todo instante de tiempo en la resistencia, y con esta carga que está aquí, recuerden que la carga entre la capacitancia, pues en ese caso tendría el voltaje que tendría en el capacitor para todo instante de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, otra vez, ¿no? Pudieron llegar ustedes a eso por resolviendo una ecuación de ¿qué? Pues de primer orden, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es, pues una aplicación que tienen ahí a los circuitos. Ahorita, pues yo creo que nos da tiempo de plantear otra. ¿Alguna pregunta con respecto de eso? Y bueno, ustedes se pueden dar cuenta que la carga, realmente conforme el tiempo avance, el segundo sumando, como es una exponencial decreciente, ese segundo sumando pues se va a ir a cero, pero realmente la carga siempre va a estar oscilando, ¿no? Estas dos pues son funciones armónicas, entonces la carga siempre va a estar oscilando entre un cierto valor, y este segundo sumando nada más realmente tendría efecto en los primeros instantes, ¿no? Que se da el fenómeno. Ya para un tiempo ya más o menos largo, este segundo sumando pues se va a ¿qué? A cero, es decir, esta componente de la carga tiende a cero, y nada más el efecto que se estaría viendo, digamos ya una vez que uno dejó el circuito ahí conectado con el switch, un cierto instante de tiempo, pues realmente el único efecto que yo tendría de la carga es lo que tiene este primer sumando que está aquí. Y el otro pues se desaparece, ¿no? Porque es un exponencial decreciente. O sea, tendería a cero, ¿no? ¿Alguna pregunta? Está bien.
Entonces, por ejemplo, nos dan otro ejemplo aquí. Se los voy a leer. Dice, una resistencia de 20 ohms y serían ohms o le pueden poner la omega, sí es comúnmente. Dice una resistencia de 20 ohms, se conecta en serie con un condensador o un capacitor donde la capacitancia es de 0.01 farads, ¿no? Dice que se conectan en serie con una fuerza electromotriz o un voltaje igual a 40 t a la menos 3t más 20 t a la menos 6t. Esto es cómo se comportaría la fuente de voltaje. Dice, si nos da la condición de que el capacitor, cuando se conectó en serie, es decir, en el momento que se conecta todo en serie, a eso le llama cero, dice que en ese momento su carga era igual a cero. Dice, muestre que la caída máxima en el condensador es de 25 coulombs. O sea, dice que quiere que demuestren que este voltaje, voy a ponerle aquí, el máximo voltaje que ustedes van a ver como caída de tensión es igual a 0.25 coulombs. En este caso, pues tienen exactamente un modelo como el que teníamos acá arriba. Nada más lo único que cambia es el lado derecho, ¿no? Ya no tendría yo ese voltaje, sino tendría el voltaje que me están indicando aquí, ¿no? ¿Sí? Es decir, yo aquí tendría una R por I de T más una Q de T entre C, nada más que ahora sí me determinan quién es R. Esto sería igual a B de T con Q de 0 igual a 0. Entonces otra vez voy a tener una derivada con respecto de T de la carga de T más 1 en RC Q de T. Pero ahora esto va a ser igual a 40 T a la menos 3T más 20 T a la menos 6T. Entonces, esta cuenta de que tienen 1 en RC, que sería 20 por 0.01, pues no sé si les convenga al final. Yo creo que al final conviene, ¿cómo se llama? Sustituir, o no sé si lo quieran hacer de una vez, porque 1 en RC, ¿cuánto nos va a dar? Esta cosa de aquí es 2 por 10 a la 1, ¿no? El 0.01 es 1 por 10 a la menos 2, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces esto es igual a 1 sobre 2 por 10 a la menos 1, ¿no?
O sea, esta cosa de aquí es 0.5 por 10. Esto es 5. ¿Es correcto eso? Jóvenes. Entonces, pues ya la tienen, ¿no? Esta cosa de aquí, si ya le ponemos numeritos, sería la derivada con respecto del tiempo. Este número me daría 5, entonces sería e a la 5t u de t, y del otro lado sería 40 e, en este caso se suma, ¿no? Entonces sería a la 2t más 20 e a la menos t. ¿Sí están de acuerdo? Multipliqué a ambos lados por e a la 5t, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora sí ya ustedes pueden integrar. Cuando integren, pues ¿qué les va a quedar? E a la 5t u de t. Luego les quedaría en 0, pero en 0, como el q era 0, pues ese no juega, sería igual. Y tienen que integrar esto, sería 40. La integral de 0 a t de e a la 2t de t más 20, integral de 0 a t de e a la menos t, ¿no? De t. Y esta cosa de aquí, ¿cuánto sería? Sería 20 e a la 2t de 0 a t más, en este caso sería menos, ¿no? Tengo que multiplicar por menos y dividir, entonces sería menos 20 e a la menos t de 0 a t. El primero que nos va a dar un 20 e a la 2t menos 1 menos 20 e a la menos t menos 1. Entonces se puede hacer la cuenta, ¿no? Porque este va a ser 20, este es 20, 20 negativo, 20 positivo se cancela, entonces queda 20 e a la 2t menos e a la menos t. Sí, es correcto. Entonces, bueno, ya ustedes tienen su carga, ¿no? Entonces, su carga QDT, ¿qué forma toma? Este pasaría con un como menos 5, sería 20, y de aquí van a tener e a la menos 3t menos e a la menos 6t, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esa es la carga, ¿no? Pero nos está diciendo que ya nada más demostremos que la carga, que la caída máxima de tensión o el voltaje máximo que voy a tener en el capacitor, pues quiere que demuestre que yo es esto, ¿no? Entonces, bueno, lo que tengo que hacer, pues es una función de t. Entonces, para encontrar el voltaje máximo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago?
Bueno, ustedes para encontrar un máximo, acuérdense, ¿no? Cuando estaban en la vocacional, ustedes derivaban e igualaban a cero la función. Y encontraban los valores para los cuales se puede hacer, ¿cómo se llama? Se puede hacer cero. En este caso tengo una función de t. Lo que pasaría es que yo tendría que derivar, ¿sí? E igualar a cero y encontrar un valor del tiempo para el cual esa derivada se haga cero. Ya que lo hice formalmente, lo que tendría que hacer pues es sacar una segunda derivada, ¿no? Y ver que esa segunda derivada es negativa en ese valor, y si es negativa entonces es un máximo, ¿no? Pero bueno, aquí lo que tendríamos que hacer es derivar con respecto de t, igualar a cero, ¿sí? La ecuación y obtener ese valor de t. Ese valor de t, luego lo que tendríamos que hacer es sustituirlo en el q de t, en esta expresión, y dividirlo entre la capacitancia que nos dan, que es 0.01 farad, y ver que efectivamente, entonces, recuerden que la caída de potencial en un capacitor es la carga entre, ¿cómo se llama? Entre la capacitancia. Entonces, este va a ser máximo cuando la carga sea máxima, ¿no? ¿Sí? Este que está aquí, porque la capacitancia es constante, o sea, siempre está dividido sobre lo mismo. Entonces, E va a ser máximo cuando la carga sea máxima, ¿no? Entonces tenemos que encontrar el tiempo para el cual, o el tiempo en el cual esa carga es máxima. Y por eso es que habría que derivar aquí con respecto del tiempo, igualar a cero, resolver la ecuación y, ¿cómo se llama? Y pues ya de ahí hacer este cálculo, ¿no? Pero bueno, ahorita pues tienen un segundo ejemplo donde nuevamente, ¿no? Tienen una ecuación, digo, no pinté el circuito, pero pues nos dicen que es un circuito que está en serie, nos dicen cómo era la carga al inicio, ¿sí? En el tiempo en el que le voy a llamar cero. Entonces podemos formar una ecuación y tomando un principio físico que dice que la derivada de la carga con respecto del t es la corriente, puedo obtener un modelo de mi circuito, ¿sí? De cómo se va a comportar con respecto a la carga, ¿no? Como una ecuación de primer orden, sustituyo, resuelvo la ecuación y ya, ¿cómo se llama? Ya obtuve lo que quería, ¿no? Ya nada más lo otro, pues, es trabajar tantito, ¿no? Pero en general, si ya obtuvieron la carga, pues ya pueden obtener todo, ¿no? Pueden obtener la corriente, pueden obtener los voltajes en cada uno de los elementos, recurriendo a los principios físicos de lo que sería la ley de Ohm para la resistencia o cómo son las caídas de potencial o voltaje, ya sea en un capacitor o en un inductor, ¿ok? No sé si tengan alguna pregunta. ¿No tienen pregunta? ¿El examen estará muy complicado, profesor? ¿Dónde? ¿El ¿El qué? examen estará muy complicado? El examen, profesor. No sé, ni a mí me salió. No me diga eso. Sí, pues para que no duermas. Ah, bueno. Entonces, pues si está tan complicado ya, ¿para qué nos preocupamos? Exactamente. Nos vemos el martes, profe, mejor. Perdón, el lunes. Miren, o sea, yo nunca pongo nada que no haya enseñado, jóvenes. Entonces, ustedes deben de poder resolver el examen. Si han estudiado, si han hecho los problemas que les he mandado, sin problema deben de poder resolver el examen. O sea, obvio, cada uno de ustedes, digamos, tiene diferentes, digamos, desarrolla a diferente velocidad sus cuentas que hace, sus derivadas y eso. Pero el examen está hecho para que lo puedan resolver en la hora y media. Va que va. Sí, sí han hecho sus tareas que les he mandado en equipo, la individual. O sea, si han revisado lo que les he dado, deben de poder resolver O sea, como todo, ¿no? Siempre en un examen habrá un problema que les salga más rápido otro. Pero no puse nada que no puedan resolver ni que requiera ideas maravillosas como para resolverlo, ¿no?
¿Alguna otra pregunta? No, les comparto esto que está aquí. Y bueno, o sea, aplicaciones, pues hay muchísimas de ecuaciones. Podríamos tomar péndulos, podríamos tomar cables, podríamos tomar fluidos, podríamos tomar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, en general, pues sí hay muchas aplicaciones que se pueden hacer. A final de cuentas, casi todo lo que se mueve en este mundo, en el mundo continuo, pues se modela por una ecuación diferencial, ¿no? Algunas veces son ecuaciones diferenciales lineales, como las que vamos a ver aquí, o en otros casos, pues son otro tipo de ecuaciones diferenciales, pero no dejan de ser ecuaciones diferenciales. Entonces, eso... Sí, entonces, por eso es que les digo que de estas háganse sus amigos. Lo que pasa es que no copian. Ah, ya copian. Sí. Ya les compartí la nota. De todos modos, pueden checar algunos otros problemas de circuitos. Les digo, en el Spiegel se los puse en el Drive que les di, que les puse. Entonces ahí pueden checar algunos problemas o algunos otros problemas de aplicación a la mecánica, ¿no? En general, pues serían como los que les puse, ¿no? De masas, cosas así, ¿no? Ok. Entonces, pues si no tienen más preguntas, nos estaríamos viendo el día de mañana. Va que va. Hasta mañana, pues. Gracias. Bueno, hasta luego.